En el plano económico, hombre, fíjate, la situación es muy compleja. Ya lo era de por sí y ahora lo es mucho más. Voy a terminar diciendo lo siguiente, ¿no? Y es que más allá de la situación coyuntural que vive el país, creo que no hay otro camino que la de aceptar que el problema de Panamá es más que económico, es de tipo político. Es un tema de gobernanza, siempre lo hemos dicho, es un tema de la incapacidad que tenemos nosotros de ponernos de acuerdo en las cosas más triviales, más elementales. Una cosa tan sencilla como cambiar una parada de bus puede generar, acarrear un cierre de calle, lo cual te demuestra nuestra incapacidad de resolver los problemas en forma consensual, en forma rápida y en forma efectiva, ¿no? Y con baja fricción social. Ese es el problema, estamos pagando una alta. En este momento comienza Mirador Económico con Horacio Estreví. ¿Cómo estás, Horacio, economista? Buen día. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Excelente, te agradezco mucho, como siempre, todos los viernes a las 8 de la mañana. Y la colaboración, siempre apreciada, del ingeniero Javier Castillo. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, buen día. Todo muy bien, Guillermo. Aquí disfrutando de nuestra temporada seca, que no es tan seca. Sí, está más húmeda, llena de humedad. Horrible. Pero bueno, hablemos, allá que, bueno, es que también el clima económico está igual, ¿no? Así que Así es. yo te diría, Horacio, que comencemos. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, como siempre, Guillermo y Javier, saludos. Diego también en la cabina. Mira, hoy vamos a enfocar el tema global, amplio, en cuanto a comentar un poco sobre las más recientes declaraciones de Donald Trump y cómo, con respecto a Ucrania, y cómo eso pareciera que ya empieza a embonar dentro de un patrón un poco inusual e inesperado, porque más allá de que muchos analistas preveían que el ascenso de Donald Trump eh, iba a representar importantes transformaciones geopolíticas. Creo que hasta algunos republicanos inclusive parecieran estar un poco sorprendidos. Y analizar cuál puede ser las implicaciones que eso tiene para el mundo en general, para el orden político global y para Panamá en particular. Y luego, pues, ahí pasar un poco a comentar sobre Panamá, y en particular sobre la economía, ¿no? Y basar los comentarios en una noticia que aparece en los diarios del día de hoy, que es el déficit de Panamá, que representa más o menos un 7 y tanto por ciento del PIB, y en términos numéricos representa casi 6.4 mil millones de dólares. ¿Qué implicaciones tiene eso? Y cómo cae esa noticia en un contexto ya de por sí complejo que vivimos en Panamá. Tú sabes que a mí me parece importantísimo, sobre todo, digo, ambas cosas son importantes, pero este tema del 7.6%, yo pienso que pone en números algo que ya veníamos diciendo, ¿no? Que tú no puedes agarrar y cortar las patas y después pedirle a la economía que corra, ¿no? Eso no va a Sí, funcionar, ¿no? ¿Mm? sí, y creo que va a ser un poco mi tesis también con Ujú. respecto a Donald Trump y su incidencia sobre la política internacional. Pero bueno, empecemos por el principio, fíjate. Lo que quiero comentar es lo siguiente. Em, y esto es un comentario a título personal. La impresión que a mí me da es que, ¿por qué la gente votó por Donald Trump? ¿No? Y es algo que hay que ser, digamos, honesto en reconocer. Bueno, y creo que hay varias razones. Una de ellas es una mayoría blanca obrera, vota por él porque ese grupo de personas, con razón o sin ella, se sienten abandonados, se sienten dejados de lado, se sienten amenazados por lo que ellos consideran es la influencia del comercio exterior en su modos de vida, en su modo de vida, y en realidad la consecuencia de lo que ellos viven es principalmente producto de la tecnología y los avances en la tecnología, ¿no? Así que pongo eso en la mesa, en el tapete, porque creo que es un elemento importante en la respuesta a la pregunta, bueno, ¿en qué medida o no la política económica de Donald Trump va a contribuir a transformar esa situación que vive Estados Unidos? Creo que ustedes pueden adivinar, la respuesta mía va a ser en muy poco. Creo que al contrario, las políticas que está tomando Trump van a ser un reverso en cuanto a la economía, no solamente de Estados Unidos, sino a nivel global, y voy a sustentar eso. En segundo lugar, votan por Donald Trump las personas que se sentían neutrales y un poco, digamos, desesperanzadas de la forma como se manejó el Partido Demócrata en virtud de varias cosas. Primero que nada, por la alto nivel de inflación, que más allá de que bajó o no, la impresión que queda
en la psicología social de la mayoría de los ciudadanos es, bueno, mira, no sé si la inflación bajó o no, puede que sí, pero lo que sí sé es que los precios están más altos. Por ende, voto en contra de este gobierno. Lo otro es, sí, el mal manejo electoral que definitivamente demostró el Partido Demócrata, que se vio la necesidad a última hora de cambiar de candidato o de candidata. Y lamentablemente, pues la candidata demócrata no logró concitar esa confianza que se requería para poder triunfar en el proceso electoral. Y por último, y aquí sí quiero hacer un gran énfasis, votó por él mucha gente, quiera o no, que ven en Trump uno de los máximos valores de la cultura, si se le quiere llamar así, la cultura norteamericana. Y es digamos, esa pasión que hay por lo material y esa pasión que hay por el aumento del bienestar y el poderío económico. Y fíjate, debo hacer una salvedad. Nunca había sonado yo tan como de izquierda como hoy, y no soy de izquierda. Pero fíjate, cuando mi discurso empieza a sonar como de izquierda, mira lo preocupante que es todo esto. Y es importante porque hacia allá va hacia allá va mi tesis. Mi tesis es Estaba que comenzando a preocupar, Horacio. Oíste, yo estaba no chequeando qué emisora estábamos, oíste. no te preocupes, no te preocupes, pero la realidad es que eh, hay que aclarar desde el punto de vista ideológico. Alguna gente dice que Trump es el ascenso de la derecha, y eso no es cierto. No es al menos la derecha que yo conozco. Y no es la derecha ni es una ideología o una plataforma ideológica basada en mayor libertad económica y mayor competencia y una apertura económica. No, por el contrario, es una política de encerramiento, una política de aislacionamiento, de aislamiento de la economía norteamericana. Es un poco en contravía de lo que constituyó la globalización, que quieras o no, gustenos o no, representó un mecanismo por excelencia para aumentar el comercio internacional como producto de una disminución en las barreras al comercio, en una disminución en las barreras a la inversión directa extranjera, una coordinación del intercambio comercial por vía de acuerdos comerciales, etcétera. Trump es un poco lo contrario a todo eso, y por consiguiente me resulta muy difícil aceptar esa denominación de derecha. Más allá de eso, lo que sí es cierto es que no siendo Trump de derecha necesariamente, sino más bien un populista por excelencia, y los populistas por excelencia no se inclinan ni a la derecha ni a la izquierda, se aferran a lo que mayor popularidad les traiga, el término lo dice. Lo que sí es un hecho es que está concitando y le está dando fuerza a una izquierda a nivel internacional. Y ahí cierro mi comentario, ¿no? Entonces, adelante, Javier, no sé si quieras comentar algo. No, está bien. Y nosotros aquí en Panamá lo vimos porque después de las acusaciones de que China se encargaba del canal y que lo quería de vuelta, tuvimos un resurgimiento de los grupos de izquierda radical, que ahora Nacionalista. exactamente, los tenemos Nacionalista. envalentonados y con ganas de pegar bronca, ¿no? Eso es un efecto indirecto de una situación que es innecesaria, pero bueno, hay que darle la cara. Digo, Eh, mira, si tú nombras en tu gabinete a los 3, 4 hombres más ricos del mundo y tú eres otro de ellos, o sea, ¿qué interpretación sutil se le puede dar a eso, ¿no? La interpretación sencilla a la que va a recurrir la izquierda, más allá de que sea cierta o no, es que el mundo está dominado por 4 oligarcas, ¿no? de Estados Unidos. Pero bueno, más allá de eso, fíjate, sí hay un hecho, y es que las decisiones que ha venido adoptando de forma consecutiva Donald Trump señalan claramente una disrupción del orden mundial. Y aquí va también una pequeña reflexión, y es que creo que Donald Trump eh, actúa como que el mundo constituye el mercado inmobiliario de Nueva York, donde tú le metes un sablazo a uno y el sablazo se quedó metido. Te quita el edificio, te quita el terreno, y sigue el juego, no ha pasado absolutamente nada. Creo que si nos vamos digamos, al terreno de la política internacional, eso no funciona, inclusive la política local de Estados Unidos, eso no funciona de esa forma. En política todo es inercial y tarde o temprano se pagan las consecuencias. El hecho es que las decisiones que está adoptando Donald Trump representan una disrupción total y yo diría que en alguna medida difícilmente reversible de las consecuencias que ello implica. Es decir, va a ser muy difícil para Europa en el futuro, o para los tradicionales aliados de Estados Unidos, confiar nuevamente en ese bond, en ese vínculo que hay, o que hubo en un tiempo entre Estados Unidos y ellos, ¿no? En segundo, entonces habría que preguntarse, bueno, ¿y eso abre el espacio para qué y para quién? Vayamos pensando, ahí está China. Los esfuerzos que está haciendo Trump de buscar un enamoramiento con Putin refleja un poco, un poco esa miopía
de la que estoy tratando de describir por parte de Donald Trump, porque al final tú y yo sabemos que, y tú me vas a decir, bueno, porque Estados Unidos tampoco tiene aliados, pero si hay un aliado que no es confiable, es precisamente Putin, ¿no? Entonces, ese intento de echar a Ucrania debajo del bus, under the bus, como dicen ellos, todo en aras de tratar de alejar a Rusia de China, creo que a la final va a representar enormes costos y que en muchos de ellos son irreversibles. Entonces, lo que te quiero decir es que a mí me parece que el enfoque de Donald Trump es tremendamente inmediatista, efectista, y eso puede acarrear consecuencias a la larga. Y si lo pones en el plano económico, pues me temo que yo siento que uno de los factores fundamentales que fortalece cualquier economía, no solo la de Estados Unidos, es la innovación, la tecnología, la inversión directa extranjera y el poder enfocarse nuevamente en lo que en algún momento se denominó en teoría económica la ventaja comparativa, que no son otra cosa que los países se concentran en producir aquellas cosas en las que tienen ventajas comparativas. Y eso no es lo que está ocurriendo. Es lo que está tratando de lograr es que de todos modos las empresas vengan a producir a Estados Unidos porque eso tiene un efecto inmediato y positivo para él. Y lo que Donald Trump busca en este momento es consolidar una plataforma pro-trumpiana con miras a o quizás cambiar las normas y lanzarse a una reelección o tratar de buscar promover un candidato que sea totalmente eh, de su línea ideológica, ¿no? Entonces, eso es lo que busca en el fondo estas acciones rápidas, crear un ambiente de efervescencia, crear un ambiente de confrontación y de polarización sobre el cual va a querer capitalizar. Un poco lo que hizo en su momento, han hecho otros líderes como Hitler, un poco como Chávez, entre otros. Tú sabes que a mí lo que me preocupa es que el impacto económico a corto plazo también, yo no sé si a largo plazo él va a lograr lo que él está buscando, pero a corto plazo el componente inflacionario se le está disparando y se le está disparando de una manera que puede afectar muchísimo el consumo dentro de Estados Unidos, ¿no? Que es el principal consumidor del mundo, ¿no? Y lo habíamos predicho, pero yo creo que el mayor efecto, el efecto más pernicioso de la inflación, primero coincido contigo, Javier, y dimos amplias explicaciones de por qué eso iba a ser, y así está haciendo, así va a ser. La inflación va a aumentar, entre otras cosas, como consecuencia de la incertidumbre, porque hay incertidumbre en los mercados, ¿no? En estos días me preguntaba un amigo, ¿cómo ves a Panamá? Veo a Panamá en una situación de incertidumbre. Y yo digo, sí. Esa es la mala. La buena noticia es que el resto del mundo está en igual incertidumbre, ¿no? O sea, que todos estamos en la misma, todos estamos en el mismo gran transatlántico que se tambalea de un lado para otro. Pero yo creo que lo más pernicioso yo no es del tema de la inflación en Estados Unidos, que va a ser el resultado de digamos, la política de expulsar a inmigrantes, de la política de subir los aranceles, y lo cual se va a traducir en un aumento del precio de los bienes finales en el mercado norteamericano. No, el mayor efecto, el más pernicioso no es económico, que sí hay un poco de eso, va a ser político, ¿no? Y creo que ahí es donde Trump está un poco jugando, gambling, jugando al póker político, diciendo, mira, sí va a haber un descenso en la economía, sí va a haber una turbulencia en la economía, pero la ideología de la consolidación de la supremacía blanca, de America Great Again, etcétera, va a poco, de la creación de empleos, va a contrarrestar y a neutralizar eso a favor de mi causa. Y ahí es donde yo creo que el CITA se está jugando una causa, bueno, en ese aspecto y muchos más se está jugando una carta bastante alta. Porque Sí. tal como tú dices, es un tema políticamente muy sensible. Por eso lo traje a colación el análisis que hacía de por qué la gente votó por Trump. Y nuevamente remarco que yo creo que la gente esperaba que Donald Trump hiciera lo que hace, ¿no? Que tiene la capacidad de crear riqueza. Pero el enfoque que tiene Trump es de crear riqueza a corto plazo, pero a largo plazo va en detrimento, no solamente del orden mundial, sino de los propios Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo que realmente subyace detrás de la política del proteccionismo. Puede ser que hoy genere empleo, pero el día de mañana esos empleos la ineficiencia que supone esa creación de empleo va a afectar a la economía, porque la economía va a perder competitividad, va a perder efectividad. Y lo peor de todo esto, Javier, es que no va a lograr frenar los avances de China en materia económica ni política. Al contrario, creo que Donald Trump ha pasado por alto el hecho de que una de las mayores fortalezas de Estados Unidos, y esto será un poco retórico, era su capacidad de actuar como líder y mantener aliados en el globo entero. Bueno, esa ventaja que tenía Estados Unidos la acaba de perder por completo. Caramba, caramba.
¿Hablamos un poco de nuestro déficit, maestro, o quería seguir en el tema internacional? Bueno, no, todo eso nos llega un poco a Panamá y la pregunta que la gente me hace es: ¿y cómo afecta esto a Panamá? Bueno, fíjate, si yo supiera, hoy no estaría aquí, ya estaría haciendo filas para recibir un premio Nobel. Así que la respuesta es no, o más honesta es no lo sé. Y a diferencia de otros economistas, a veces me atrevo a decir no lo sé. Yo sé que es difícil para algunos, ¿no? Ujú, ujú. Pero no lo sabemos, pero sí sabemos un par de cosas. Mira, es obvio que hay una situación de enormes disrupciones a nivel internacional. En este programa lo habíamos dicho en forma reiterada y por eso a veces inclusive la gente me critica. Me dice: ¿por qué hablas tanto del tema de geopolítica internacional? Habla de Panamá, habla de lo local, que lo que nosotros queremos. Bueno, ya la gente entenderá, mis queridos oyentes, por qué yo hablaba desde el plano internacional. Segundo, es evidente que sí va a tener efectos sobre Panamá. ¿Cuáles son los efectos? Pues eso lo podemos especular. Pero, y tendríamos que dedicarle un programa a eso. Pero sí, es posible que haya una alteración en el comercio internacional, es posible que haya una variación en, digamos, en las corrientes, en los flujos de bienes que transitan por el canal de Panamá. Eso podría tener impacto sobre el canal. A pesar de eso, yo sentiría, y fíjate que el análisis que voy a hacer con respecto al canal es muy similar al que voy a hacer para el país, frente a la coyuntura, frente a las vicisitudes que se viven en el plano internacional. Sin embargo, creo que los drivers más importantes para el canal no son si fluye más gas o menos gas, o si ese gas viene o si ese gas va, o si los televisores vienen o si los televisores van. Lo más importante para el canal en este momento es asegurar su futuro funcionamiento. Y por ende, una de las cosas más importantes es el tema de las opciones que tenemos con respecto a Río Indio u otra alternativa que alguien plantee. Y en ese sentido siento que no hemos logrado avanzar mucho. Así que para mí es uno de los drivers más importantes, ¿no? Que Panamá, el canal de Panamá, frente a cualquier vicisitud, cualquier variación importante en los flujos de comercio, tenga la capacidad de seguir actuando como lo ha hecho, con seguridad, con profesionalismo, con eficiencia, y con una gran capacidad de resiliencia y sobre todo con capacidad competitiva para competir claramente frente a otras alternativas que no dejan de ser atractivas, como la posibilidad de que se construyan en la zona de Centroamérica algunas alternativas que parcialmente compiten con Panamá, como por ejemplo, es cierto, lo que se llaman mini puentes terrestres, ¿no? Una combinación de puertos con tren, con aeropuertos, etcétera. Entonces sí, yo creo que lo único que puede hacer el canal frente a esa vicisitud es redoblar sus esfuerzos para mantener y asegurar su competitividad. Más allá, por supuesto, de todos los análisis de inteligencia que puede hacer de mercado. Porque tú puedes hacer mil análisis de mercado y ninguno de ellos te va a servir de mucho si en tu canal se le acaba el agua. No debemos dejar de ver hacia el futuro, por estar preocupados por Dos, lo que pasa hoy. Ujú. en cuanto a Panamá, yo creo que hay dos grandes comentarios. El aspecto político diplomático: es evidente que Panamá tiene que reforzar su capacidad diplomática y poder vender su causa ante el mundo, ¿no? Más allá de los avances que tengamos con respecto a las negociaciones con Donald Trump, uno. Dos, vamos a tener que aprender a tragar un poco de grueso y tener la paciencia de no darle concesiones muy rápidas a Trump, porque es muy evidente, muy claro que esa es precisamente su estrategia. Él sacude el árbol para ver qué cae. Y tú le tiras el reloj, y le tiras la cartera, y le tiras la mesada que te acaban de pagar a ti, y le das los zapatos, y lo miras y le dices: así, Donald Trump, así está bien. Y Trump te dice: todavía quiero más. Pero gracias, dame todo lo que me ofreciste. Eso me lo llevo, el reloj, la cartera, todo lo que me ofreciste, pero quiero más. Entonces hay que tener mucho cuidado, en mi parecer, de las concesiones que se le hagan a Donald Trump, así rápido, ¿no? En el plano económico, hombre, fíjate, la situación es muy compleja. Ya lo era de por sí y ahora lo es mucho más. Y voy a terminar diciendo lo siguiente, ¿no? Y es que más allá de la situación coyuntural que vive el país, creo que no hay otro camino que la de aceptar que el problema de Panamá es más que económico, es de tipo político. Es un tema de gobernanza, siempre lo hemos dicho, es un tema de la incapacidad que tenemos nosotros de ponernos de acuerdo en las cosas más triviales, más elementales. Una cosa tan sencilla como cambiar una parada de bus puede generar, acarrear un cierre de calle, lo cual te demuestra nuestra incapacidad de resolver los problemas en forma consensual, en forma rápida y en forma efectiva, ¿no? Y con baja fricción social. Ese es el problema. Estamos pagando una alta cuota. Cada vez que se trata de adaptar una cosa, inmediatamente pagamos una altísima cuota social, en la forma de disrupción, etcétera, lo que está en alguna forma anulando esa imagen emblemática que tenía Panamá de un país de sosiego y de estabilidad institucional y social. De alguna forma se está afectando. En plano O sea, económico, ujú. sí, perdón, adelante. Bueno, y No, decir lo que hemos dicho ya.
Perdón, adelante. No, Adelante. continúa, Horacio, continúa. Bueno, y lo hemos dicho de forma reiterada, hay problemas medulares institucionales de Panamá con respecto de, por ejemplo, lo que evidentemente es una percepción de que no hay la independencia necesaria de los poderes, eso no es algo de ahora, de años, que no hay las capacidades institucionales que se requieren para que las instituciones sirvan al propósito básicos de la sociedad, mantener la inclusión social, el crecimiento económico, la justicia, etcétera, seguridad. Ahí hay un gran fallo institucional, ¿no? El tema de la percepción de la corrupción definitivamente es algo que hay que atacar y que no es un problema de poca monta ni es nuevo, es viejo. Hay esa percepción y hay que atacarla, ¿no? Y están todos interrelacionados. Mejorar la representatividad política, que la gente sienta que quienes son electos a la Asamblea representan realmente a una gran mayoría y no a una pequeña mayoría. Entonces, esos son algunos de los problemas fundamentales de la estructura política de Panamá. Ya en el plano económico, naturalmente, se avecinan tiempos de enorme incertidumbre, que es consecuencia de factores muy coyunturales y otros estructurales. Coyunturalmente, el problema del COVID, indudablemente, nos ha dejado una gran secuela de un rezago social, empresas que cerraron, se agudizó nuevamente el problema estructural del empleo y se ha afectado severamente pues, la capacidad de crecimiento, sobre todo desde que terminó de ocurrir. Ya de por sí se venía diciendo que la economía necesitaba un proceso de diversificación, de la generación de nuevos motores de crecimiento y que el modelo que teníamos en materia tributaria, en materia fiscal, en materia de incentivos fiscales y de exoneraciones tributarias, etcétera, simple y llanamente no estaban funcionando. Los hechos hoy por hoy corroboran que eso es así. Naturalmente, al cerrarse la mina, eso se exacerba. Entonces, pon todos esos ingredientes en un plato y lo que resulta naturalmente no es del agrado del comensal. Tenemos una situación muy difícil entre manos y esa situación naturalmente ahora se ve agravada como consecuencia de la incertidumbre que hay con respecto a la aprobación de una propuesta que ha planteado el Ejecutivo que podría constituir una solución, una salida al problema de la Caja del Seguro Social. Entonces, el ambiente no es el mejor. El país está en una situación en la que definitivamente puede perder el grado de inversión, sobre todo si ocurriese una situación en donde no se logra un consenso respecto a no se logra un consenso con respecto a la Caja de Seguro Social y naturalmente el déficit efectivamente que se reporta, que es consecuencia de todo lo anterior, una situación inercial de crecimiento en el gasto, una incapacidad del Estado de poder recaudar más y sobre todo, Javier, destaco este punto, una contracción económica, porque parte de todo este problema, el no crecimiento tiene dos impactos, uno que es real, que es tangible y otro que es contable. Y el contable tiene que ver con el hecho de que naturalmente al haber menos crecimiento, se estrecha la base con respecto a cual tú comparas la deuda y comparas el déficit. Al disminuir el tamaño de la economía, naturalmente, el tamaño relativo de la deuda y del déficit es más grande. Lo voy a poner en términos sencillos. Parte del aumento del déficit, de la deuda, parte del aumento del déficit y de la deuda es consecuencia de la caída en la economía. Más allá de que Panamá va a crecer en los subsiguientes años un 3, un 4, un 5%, que es lo que se está pronosticando, es un hecho de que ese crecimiento de por sí va a ser insuficiente para poder revertir en forma rápida y oportuna por sí solo la situación que tenemos en materia de déficit y de deuda. Y, por supuesto, también debo incluir allí el aspecto del empleo. El país requiere dos condiciones para poder hacerle frente al tema del empleo. Requiere reformas estructurales en materia laboral, requiere reformas estructurales en materia de productividad y el manejo empresarial que implica que el aparato productivo no depende tanto de exoneraciones y de incentivos fiscales. Y por último, requiere también, por supuesto, de una mayor inversión directa extranjera. Esas son las condiciones sine qua non para que realmente, y necesita crecimiento económico, ¿no? Es decir, no hay forma que podamos resolver o atenuar. Mira, si con crecimiento económico teníamos alto desempleo, eso te dice algo, que la condición de crecimiento por sí solo no es suficiente y que por ende se deben adoptar medidas adicionales. Te pregunto yo, ¿cómo en un país como el que estamos ahora, consideras tú, hay un ambiente para discutir y adoptar esas reformas estructurales? Creo que la respuesta obviamente es no, lo cual me lleva al punto fundamental. Creo que nuestro problema es un tema de la incapacidad de ponernos de acuerdo. Los panameños todavía, cada quien actúa en función de su interés. Si le quieres poner un nuevo impuesto a alguien, te dice, no, es que lo que pasa es que se robaron la plata y yo no voy a pagar eso.
Y si le quieres pasar la reforma a la Caja de Seguro Social, no, porque es que un diputado dijo que en el año 65 se robaron un dinero, entonces yo no me puedo mantener la edad de jubilación a mí. Entonces, en alguna forma yo creo que, más allá de la razón o no que pueda tener ese argumento, lo que sí demuestra es una insensibilidad en general de todos nosotros, de todos los panameños, de la sociedad entera, en entender la magnitud de la crisis y la importancia que tenemos de adaptar soluciones mancomunadas. Y buena suerte trayendo inversión extranjera. Guillermo, no sé si tenías algún comentario. No, la pregunta que les hago rapidito a Horacio es, ¿hay alguna forma de destrabar eso? Porque yo estoy de acuerdo contigo. Hay un individualismo que no está creciendo, ya está en un punto exacerbado que es bastante difícil de administrar, y lo vemos en las conferencias de prensa de cada jueves en la presidencia. Entonces, ¿cómo se destraba eso? Hombre, no lo sé, porque es que yo quisiera poder darte una respuesta, Javier, No te lo digo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista económico. O sea, ¿cómo hacemos? Porque es que tengo que decirlo en voz alta. No hay voluntad de reformar la Caja de Seguro Social en la Asamblea y no se va a reformar. No va a pasar. Sí. O sea, no es que quiero ser negativo, es que estoy diciendo la verdad. No va a pasar, no hay interés. Entonces, ¿cómo se sale de esa? Lo que te voy a... Perdón, Guillermo, sí. No, lo que te iba a decir es un poco perogrullesco, ¿no? Y tan conceptual que quizás te voy a aburrir, pero es decir, yo no veo otro camino con gran consenso nacional que incluya a los partidos políticos, que incluya a los gremios, etcétera. Y eso se ha intentado otras veces y realmente a veces ha funcionado y otras veces no, lamentablemente. Entonces, sí es una situación bastante crítica la que está padeciendo el país en este momento. ¿Para qué mentirte? Horacio Estriví, te agradezco muchísimo este espacio, como siempre. Y nada, Dios mediante, nos hablamos el próximo viernes, si no te vas a carnavalear antes, aquí en Mirador Económico, ¿te parece? Tú sabes cuáles son mis carnavales, es buscar el último libro de economía y leérmelo. Más o menos lo mío. Me divierte muchísimo. Más o menos lo mío. Barbacoa, sí, dentro de mi religión se me permite eso todavía. Horacio Estriví, muchísimas gracias. Y nada, pasa un buen fin de semana y nos vemos el otro viernes. Un gran abrazo a ambos y también a Diego. Javier Castillo, muchísimas gracias por la colaboración y nada, nos hablamos el próximo viernes también. Un placer, Guillermo. Hasta luego. Siempre un placer, maestro. Hasta luego. Muchas gracias a ambos. Vamos a la pausa. Don Diego Hurtado, esta es La Mañana Ancon por Radio Ancon.